¿Todavía no estamos en el aire? Yo creo que sí, ya estamos. Perfecto. Se está grabando incluso, pero no quiero empezar antes de la hora para que todos puedan disfrutar de la conferencia. Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia magistral de la doctora Antonina Ivanova Boncheva. Ella nos hablará del cambio climático y cooperación internacional, nuevos desafíos con COVID-19. Permítanme hacer una breve semblanza de la doctora para que nos demos una idea de la estatura de investigación y la trayectoria que tiene la doctora, que es impresionante, ¿no? La doctora Ivanova es profesora investigadora del Departamento de Economía y coordinadora del Centro de Estudios APEC de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Miembro de la SNI Nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Representó a México en el Buró IPCC en el marco de la ONU como vicepresidenta del Grupo de Trabajo 3 Mitigación 2008-2016. Doctora en Economía por la UNAM, con postdoctorado en Estudios de Seguridad y Paz en la Universidad de Bradford, Reino Unido. Realiza investigación sobre cooperación internacional en acción climática, turismo y desarrollo sustentable. Autora o editora de 23 libros y más de 200 artículos en revistas arbitradas. Autora líder del cuarto informe evaluativo del IPCC, galardonado con Premio Nobel de la Paz. Editora del informe especial sobre energías renovables del IPCC y del quinto informe evaluativo. Actualmente, autora líder del sexto informe evaluativo del IPCC 2018-2022. Autora de 2 capítulos en el Informe Mexicano de Cambio Climático de la UNAM. Coordinadora del Programa de Acción ante el Cambio Climático a nivel estatal, municipal, de ciudades y de áreas naturales protegidas, financiadas por CONACYT, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Sociedad Alemana para el Desarrollo Sustentable y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 2017, la doctora Ivanova recibió el Premio de Ciencia y Tecnología y la Medalla al Mérito Científico y Tecnológico del Estado de Baja California Sur. Doctora Ivanova, bienvenida. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Vargas. Muchas gracias por invitarme a este importante evento, Segundo Congreso Internacional de Estudios de Posgrado. Me voy a permitir compartir la presentación para poder comenzar con mi conferencia, que nos va a llevar a un tema importante, que es sobre el cambio climático, sus relaciones con COVID, y también cómo la cooperación internacional es muy importante en la acción climática y qué modificaciones, qué retos la esperan en estos nuevos tiempos de pandemia y post-pandemia. Entonces, espero que ya se está compartiendo bien la pantalla. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, comenzamos. Vamos a ver que en los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos, 10 están relacionados directamente con la acción climática. Por ejemplo, los de hambre cero, salud y bienestar, también los de energías renovables, también del trabajo decente, de las industrias, innovación, infraestructura, la producción y consumo responsables. Por supuesto, aquí en estos objetivos, a diferencia de los objetivos de desarrollo de milenio, ya tenemos también un objetivo directamente relacionado con la acción por el clima, que es el objetivo 13, y también con áreas relacionadas con el medio ambiente, como la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres. También los objetivos...
¿Sí? Disculpe, el PowerPoint no se ve. ¿No se ve? No se ve el PowerPoint. ¿La primera lámina sí se veía? No, yo cometí un error decirle que ya estaba, no se veía. Bueno, es que yo lo estoy viendo y estoy, a ver. Disculpe, maestra. Vamos a ponernos primeramente en donde está el maestro Francisco Vargas. Vamos a abrir la aplicación de Teams, por favor. Sí, ya estoy donde está el maestro Vargas. Ok, en donde usted puede silenciar el micrófono, activar o desactivar su cámara. Hay un cuadro que tiene una flecha que apunta hacia arriba. Ajá. Bueno, le va a dar un clic y luego en la parte de abajo le va a aparecer una opción que dice pantalla o screen, si es en inglés. Ahora sí. Ahora, maestra, necesito que usted se vaya a PowerPoint. Eso no hay que... ajá, exacto. Hay que irse a PowerPoint. Abajo aparece PowerPoint. Ahora sí, hay que poner la presentación pues en pantalla completa. Ahora sí, maestra, ya vemos su presentación. Entonces, ahora sí ya puede trabajar con ella. Maestra, nada más hay que quitar el silencio de su micrófono. Entonces, hay que regresarnos a Teams, por favor. Quité y ahorita hago chico el Teams. Ok, ahora sí, así está bien. Ahora se va a ir al PowerPoint. Sí. Ajá, la pone en pantalla completa y adelante, maestra. No sé si quiera continuar. Bueno, ya puede continuar, perdón. ¿Ya se está viendo entonces? Así Sí, es, maestra. Perfecto. Disculpa que... Una disculpa, se me pasó un pasito, es que apenas aprendí este programa. Pero bueno, ahí estamos. Es lo que estaba platicando de los 17 objetivos de desarrollo sustentable aprobados por las Naciones Unidas en 2005. 10 están relacionados con acción climática. Ya los mencioné, entonces aquí los podemos ver. Abajo tenemos la acción por el clima, que es el objetivo 13, el objetivo 14, vida submarina, el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres, y también, por supuesto, los objetivos 16 y 17, también para entablar alianzas para lograr los objetivos y también avanzar hacia paz, justicia e instituciones sólidas, están relacionados con la acción por el clima, tomando en cuenta las amplias efectos que tiene el clima y sus cambios sobre todos los aspectos, no solo de la biodiversidad y del planeta, sino también de la vida humana, relacionados con el bienestar y la pobreza. Aquí tenemos un gráfico que nos está mostrando cómo se ha aumentado la temperatura de la superficie terrestre y oceánica combinada a escala global. Vemos que desde la Revolución Industrial 1850, que comenzó, como sabemos, en Inglaterra, la temperatura se está aumentando constantemente y esto se está relacionando directamente con la acumulación en la atmósfera terrestre de los gases con efecto invernadero, el más importante de los cuales es el dióxido de carbono. Por eso todos los gases con efecto invernadero se están midiendo cuando relacionamos con acciones de mitigación con equivalentes de dióxido de carbono. Entonces ya tenemos 95-100% de consenso entre los científicos a nivel mundial que la actividad humana es la que es la causa dominante del calentamiento desde los mediados del siglo XX. Estos impactos ya están en marcha, ya se están viendo, de los trópicos a los polos, en todos los continentes, en el océano, afectan tanto países ricos como países pobres. Aquí cabe mencionar
que los países en el trópico son más propensos a los impactos del cambio climático, puesto que son más vulnerables, tanto por su exposición geográfica, que los hace propensos a mayor elevación del nivel del mar, a más sequías, y también por su capacidad de respuesta, lo que se refiere a tener recursos suficientes a afrontar los impactos climáticos. Así que los países en desarrollo tienen menor capacidad de respuesta que los países desarrollados, por lo tanto, son más vulnerables. Aquí tenemos un gráfico también del quinto informe evaluativo del panel que nos está mostrando cómo entre el año 2000 y 2010 ha sido mayor el aumento de los gases efecto invernadero en la atmósfera que en las 3 décadas anteriores. Abriendo paréntesis, no sé si ya saben por qué estos gases, si se acumulan en la atmósfera, están provocando el calentamiento global, porque ellos están eliminando el efecto albedo, o sea, la capacidad de la atmósfera que tiene de reflejar los rayos del sol que llegan a la atmósfera y hacen que los rayos del sol con su calor se queden en la atmósfera provocando calentamiento tanto de la Tierra como de los océanos. ¿Por qué este aumento fue mayor en este periodo? Este es el periodo precisamente que se debe a la entrada al nivel mundial, a la arena mundial de China, con su desarrollo muy fuerte, que estaba en aquel entonces prácticamente en su totalidad basado en carbono. Y el carbono es el combustible fósil más contaminante, que mayores emisiones produce. Esto nos va a servir después cuando veamos algunos escenarios post-COVID para que veamos cómo algunas prácticas que están programando algunos de los países a nivel mundial para su recuperación están relacionados precisamente con combustibles fósiles. Las principales fuentes de las emisiones es la producción de energía, que es el principal factor impulsor de las emisiones. El 35% se provoca por el sector energético. Como dije, el carbono es el más contaminante, pero también el petróleo. 24% de la agricultura, silvicultura y otros usos de tierra. Aquí entra la deforestación. Los árboles, sabemos, son el principal elemento para secuestro de carbono de la atmósfera. O sea, están eliminando el carbono que se acumula en la atmósfera. Entonces, cuando tenemos prácticas de deforestación, esta acumulación se aumenta. También la industria, ante todo cemento y papel, también acero. Tenemos también el transporte terrestre. El transporte aéreo es el que más emisiones de dióxido de carbono provoca, porque ahora sabemos que ya tenemos muchos avances en producción de carros híbridos, de carros eléctricos. Sin embargo, estos avances no se han dado todavía en el sector aéreo. Ahí siguen las emisiones muy fuertes, aunque varias líneas aéreas están promoviendo algunas acciones para contrarrestar estas emisiones mediante programas de reforestación en algunas partes del mundo, etcétera. Y también otra línea que ellos están desarrollando es para recorridos cortos, usar aviones más pequeños que generan menores emisiones. La otra parte es el sector residencial con 6%, y este sector residencial es por aires acondicionados, calentadores, todos los útiles electrodomésticos, refrigeradores, etc. Entonces, la primera causa es el sector energético. Por eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando de acción climática hablamos. Las emisiones continuadas de gases con efecto invernadero causarán mayor calentamiento y causas de cambios en el sistema climático. Los océanos siguen calentándose durante el siglo XXI. Es muy probable que la cobertura de hielo del Ártico continúe disminuyendo con el incremento de las temperaturas. De hecho, hay partes de Groenlandia
ya que se han de manera permanente, ya no se hielan en épocas del invierno. Ya tenemos un pasillo en el Polo Norte que pueden pasar barcos, que existe de manera permanente durante verano, durante invierno, y se lo disputan las grandes potencias que tienen acceso al Ártico: Estados Unidos, Canadá, Rusia y algunos de los países nórdicos de Europa, como Noruega. El nivel medio global del mar continúa aumentando y las glaciares continúan disminuyendo. ¿Por qué se habla más de Ártico que de Antártico cuando hablamos de deshielo? Porque si nos imaginamos el globo terrestre, en la parte norte tenemos mayores acumulaciones de tierra que en la parte sur. Ya tenemos efectos de descongelación también en el Antártico y también en los glaciares de los Andes en el hemisferio sur. Sin embargo, este efecto es más lento precisamente por el efecto que el agua se calienta más lentamente que la tierra, y en el hemisferio sur tenemos mayores superficies de agua que en el hemisferio norte. Los impactos potenciales son la escasez de alimentos y agua. Ya tenemos el primer lugar que se declaró en escasez de agua permanente el día cero, que se anunció a principios de este año, inclusive en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Creciente desplazamiento de personas. Ya tenemos migrantes climáticos por problemas de elevación del nivel del mar, ante todo. Las islas del Pacífico, Kiribati, Vanuatu, las Malvinas, ya tienen migrantes hacia Australia, Nueva Zelanda, y incremento de la pobreza, precisamente porque las personas tienen arriesgados sus casas, tienen arriesgados sus medios de vida, su sustento, no solo en la agricultura, sino también en la pesca, por migración de sus especies tradicionales de pesca hacia el norte, y necesidad de cambiar sus artes de pesca hacia otras especies, o inclusive algunas comunidades pesqueras a nivel mundial ya se están reorientando hacia otras actividades como turismo alternativo, avistamiento de ciertas especies, buceo, etc. 5 razones principales para preocuparse son los sistemas únicos y amenazados, los eventos meteorológicos extremos. Aquí los ciclones, bien que no están provocados precisamente por el cambio climático, pero su fuerza por pasar por aguas más calientes sí está aumentando, y el primer ciclón que dio este impacto fue el ciclón Katrina, que amenazó y afectó mucho a New Orleans y hizo por primera vez que los gobiernos tomen en serio estas afectaciones, que no hay que esperarlos, sino anticiparlos y hacer medidas de adaptación anticipadas. Los riesgos están desigualmente distribuidos, mayores para las personas y comunidades menos favorecidas, como ya los dije, y también tenemos daños económicos, por supuesto, agricultura, pesca, como dije, los sectores primarios, pero también el turismo, que es muy importante para varios países, muy importante para México. Es una de las actividades que se ve muy afectada por los efectos del cambio climático, como los del mar, los de ciclones, etc. Y también podemos esperar algunos cambios abruptos y irreversibles si se llega a unas elevaciones de la temperatura a 3 o más grados centígrados. Por eso, el objetivo del Acuerdo de París es no dejar que la temperatura se eleve más de 2 grados centígrados, con la posibilidad de que si se da esta cooperación y cumplimiento de sus compromisos de todos los países, pueda pararse en 1.5 grados centígrados. Ahora tenemos una elevación desde la época preindustrial apenas de 1 grado centígrado, y somos testigos qué grandes impactos tenemos ya. Otros temas ambientales que se conectan con el cambio climático es el agotamiento de la capa de ozono, calidad del aire, que afecta muchísimo en las metrópolis grandes, ante todo, como la Ciudad de México, que todos conocemos, la desertificación, la biodiversidad, la silvicultura y la escasez del agua.
Aquí las convenciones internacionales de desertificación y biodiversidad fueron creados a la par con la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático por su gran relación entre ellos. Ahora, estamos en la época de pandemia, como dijimos, es una enfermedad, como se llama, zoonótica, está provocada por zoonosis, transmitida de animales a humanos, y una de las principales razones es el cambio de ecosistemas que nos está provocando este facilitamiento de que el virus de los animales se pueda transmitir a los humanos. Tenemos ya varios casos en la historia de la humanidad, el MERS, el SARS, ébola, gripe aviar, gripe porcino, pero los más grandes en los últimos estudios fue la peste negra en el siglo XVI, fue la gripe española después de la Primera Guerra Mundial y ahora el COVID. Se están caracterizando como las mayores pandemias de la humanidad y ya se está viendo su relación con las alteraciones del clima. ¿Cuáles son las principales respuestas al cambio climático? Son la mitigación, que se refiere a disminuir la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y la adaptación, afrontar los impactos que nos está dando el cambio climático por anticipado, si se puede, ¿no? Juntando agua de represas, etcétera, para adelantarnos a la escasez del agua, no aniquilar los manglares para evitar la erosión y los efectos de la elevación del nivel del mar, pero también la adaptación retroactiva, si tenemos ya ciertos daños que ya los estamos viendo y hay que afrontarnos, tenemos que realizar estas acciones también. El Acuerdo de París es el acuerdo que está sustituyendo el Protocolo de Kioto, que era el acuerdo anterior, que se refería solamente a mitigación. El Protocolo de Kioto, estos son los principales representaciones de cooperación internacional en este sentido. El Protocolo de Kioto se refería a mitigación por parte de los países desarrollados, haciendo referencia a las responsabilidades históricas. O sea, estos países empezaron a contaminar, entonces se decía que tienen la responsabilidad histórica de mitigar primero, dejando a los países en desarrollo que avancen su desarrollo, alcancen algunos niveles de bienestar más altos y luego se agreguen a esta lucha, a estas medidas de mitigación. Sin embargo, China fue el líder de este grupo de países que abogaba por las responsabilidades históricas, y precisamente en el COP10 que se llevó a cabo en Cancún, México, se revirtió un poco el punto de vista. En aquel entonces salió el cuarto informe del panel intergubernamental del cambio climático, cuando China se dio cuenta de la gran vulnerabilidad que tiene, de que todos sus glaciares de las Himalayas están por derretirse, lo que ya se está viendo. Las cosechas de arroz ya saben que crecen en agua. Si el agua primero los inunda, pero luego empiezan a sufrir de escasez del agua, ya se les pierde el alimento principal de la mayoría de la población. Entonces los chinos, con el grupo de varios otros países en desarrollo que ellos lideraban, ya cambiaron el enfoque. Dijeron, sí, vamos a entrar en esta acción, en estas medidas de mitigación, pero vamos a mantener que la responsabilidad histórica tiene que cumplirse. ¿Cómo? Que los países desarrollados nos apoyan con financiamiento para realizar estas actividades de mitigación, para que nosotros no tengamos de sustraer recursos de nuestras actividades prioritarias, que son combate de pobreza, educación, etcétera, ¿no? Ahora, esto se interpreta de esta manera. En el Acuerdo de París ya tenemos comprometidos los fondos verdes, que para el próximo año tienen que ser $20,000 millones.
Ya sabemos que por la pandemia, etcétera, no sabemos si eso va a cumplir. Esto es uno de los impactos de la pandemia sobre la cooperación en la acción climática, pero también tenemos algunos mecanismos de cumplimiento y transparencia. Y una cosa muy importante en el Acuerdo de París, que cada país elevó sus compromisos nacionalmente determinados, o sea, cuánto podría este país disminuir sus emisiones, siempre sujeto a apoyo en caso de los países en desarrollo por los fondos verdes climáticos que se proporcionarían por los organismos internacionales y en los países en desarrollo. Y otro gran avance en este Acuerdo de París fue que se incluyeron las medidas de adaptación. Aquí esto es muy importante porque, como dijimos, los países en desarrollo son los más vulnerables, con menor capacidad de respuesta. Entonces, si se incluye la adaptación con el compromiso de que esté financiada también, esto es un gran paso adelante. La gobernanza de la acción climática es algo muy, muy importante. Está relacionada con los niveles, tanto a nivel internacional, que en primer lugar tenemos que tener esta interacción a nivel internacional, tanto para tomar y acordar los compromisos de los países, como los medios para ayudar a los países en vías de desarrollo. Y en este sentido, últimamente también tenemos un poco de cambio en discurso en los foros internacionales, cuando los países desarrollados están empezando a querer hablar no sobre países en vías de desarrollo, sino sobre regiones vulnerables. Por decir algo, Canadá quiere que sus islas del norte sean tomados en cuenta como vulnerables de la misma manera como pequeños países islas del Pacífico, como las Maldivas, como Vanuatu, como Fiji. Entonces, esto prácticamente es imposible. ¿Por qué? Porque estas islas primero no tienen mucha población. La actividad económica del país no depende de ellos. Están respaldados por el financiamiento de Canadá como país industrializado, mientras toda la población de los pequeños países islas depende de las actividades económicas que se desarrollan dentro de la isla y los que pues sustentan sus habitantes, que como dijimos inclusive ya están migrando de las islas. A nivel nacional, la acción climática tiene que estar incluida en los planes más amplios de desarrollo, por supuesto, y a nivel subnacional también tenemos que tener esta interrelación siempre que está incluyendo participación social y la transparencia. Siempre en la acción climática tenemos que tener en cuenta los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad del desarrollo, ¿no? Esto es muy importante verla desde este punto de vista para ver su importancia, las vías en que tiene que desempeñarse y los beneficios que tiene que traer a los países en vías de desarrollo y a las comunidades más vulnerables. Un elemento muy importante en los últimos años que la gobernanza se está fortaleciendo, inclusive estamos viendo que los millennials, los jóvenes que estaban caracterizados ante todo de ser muy inactivos, desinteresados en las cuestiones políticas, están participando en varios foros y se están incluyendo en esta lucha para disminuir los impactos del cambio climático y para disminuir el mismo cambio climático, las razones que lo provocan, ¿no? Todo empezó por Greta Thunberg, pero ya se está esparciendo mucho. En México tenemos este movimiento de los viernes para el futuro. Hace poco tuvimos un evento con el Instituto Mora, donde participaron varios jóvenes de México que tienen sus organizaciones, pero también están en relación con organismos internacionales de jóvenes y están participando en cumbres internacionales también, ¿no? Por ejemplo, tuvieron una participación muy activa en la COP25 que tuvo que llevarse a cabo en Madrid porque Chile no estaba en condiciones de recibirlo, pero esto fue una de las características muy importantes. El coronavirus y la emergencia climática ¿están relacionados? Claro que están relacionados, ya dijimos que están en relación directa, pero también
Los dos son globales, los dos incrementan las desigualdades, afectan las poblaciones y los países más pobres y vulnerables, y por supuesto, los dos necesitan de cooperación para hacerles frente, tanto de donativos internacionales como de las acciones de los organismos internacionales, etcétera. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos para la cooperación en la acción climática por la pandemia actual? Primero, la cumbre del clima de Glasgow, la COP26, se pospuso para realizarse en el año 2021, en el año siguiente. ¿Por qué esto es algo negativo? Porque en esta cumbre precisamente se iban a revisar los compromisos nacionales de los países que ellos declararon frente del Acuerdo de París. Y solamente si estos acuerdos se cumplen, apenas se alcanza de alcanzar un freno de la elevación de la temperatura en 2 grados centígrados. Sin embargo, deberían de revisarse estos compromisos porque para garantizar este cumplimiento, pero también para hacer posible que la temperatura se estabilice, si es posible, a menos de 2 grados centígrados, entre 1.5, porque 1.5 es prácticamente un benchmark que debemos de tener en mente, pero es prácticamente imposible de alcanzar, pero sí es posible en algún rango entre estos dos valores. Muchos científicos ya están diciendo que si sigue así el cambio climático, vamos a entrar en una época de pandemias recurrentes, que no solamente vamos a tener del COVID, sino saliendo del COVID, probablemente vamos a tener otra pandemia, etcétera, etcétera. Es un escenario muy pesimista. No quisiera creer a este escenario y, bueno, soy optimista, creo que lo podemos evitar. También se aplazó el reporte del panel intergubernamental, el reporte número 6, que se tenía que publicar en 2021. Supongo que se va a aplazar un año, aunque seguimos trabajando a distancia, pero la verdad son unas condiciones muy difíciles porque a veces a algunos nos toca trabajar de noche para poder coincidir en el tiempo con colegas de otras áreas geográficas, ¿no? Por ejemplo, cuando en Europa son 7 de la mañana, en México son las 12 de la noche, entonces no puedes decirles a los colegas que se levanten a las 5 de la mañana, sino algunos investigadores de México y de Estados Unidos estamos trabajando prácticamente de 12 de la noche a 4 de la mañana. También la cumbre de la biodiversidad de la ONU. ¿Por qué la estoy poniendo aquí? Porque en esta cumbre de la biodiversidad estaba programado de ver precisamente las cuestiones relacionadas con especies de biodiversidad, no solamente los de peligro de extinción, sino también los que secuestran el carbono. Por ejemplo, los bosques, por ejemplo, los manglares. Hace 3 años se dio el resultado de un estudio científico que está demostrando que los manglares secuestran 3 veces más de dióxido de carbono del aire que los bosques de hoja ancha. Entonces, todos estos asuntos muy relacionados con el clima se iban a ver en esta cumbre de biodiversidad, que también se está aplazando para el próximo año. Esperemos que todo esto sí se realice ya el próximo año, porque aplazarlo aún más sería muy riesgoso. Sin embargo, también tenemos otros riesgos, no solamente en cuanto a los cumbres internacionales, sino lo que les dije en el gráfico que vieron del aumento de las emisiones por las emisiones de carbón de China, ¿no? Ahora se da precisamente esta tendencia. China, para su recuperación, aunque China había revertido sus políticas, empezó a utilizar más renovables, disminuyó el uso de carbono, y inclusive cuando Estados Unidos, cuando Donald Trump salió del Acuerdo de París, China, Xi Jinping, su presidente, está haciendo varios intentos de posicionarse como líder en la acción climática a nivel mundial. China ha ganado mucho lugar en este sentido, pero ahora pues está poniendo en primer lugar su recuperación económica, y esta recuperación económica
se debe a revivir varias industrias y aquí otra vez están empezando a utilizar carbono. Y además varios otros países también están diciendo que van a posponer la transición energética. Y acuérdense que la energía es el principal generador de dióxido de carbono o de gases con efecto invernadero, ¿no? Entonces también muchos gobiernos están reduciendo sus exigencias medioambientales, como los requisitos de vigilancia ambiental, las normas ecológicas, la participación pública. ¿Por qué? Para darle prioridad, empujar el desarrollo económico. Sin embargo, pues llegaremos otra vez al círculo vicioso, como se dio, por ejemplo, ahora se dice, no, por el COVID, la naturaleza está descansando, disminuyeron las emisiones de dióxido de carbono. Es verdad, disminuyeron como 20% inclusive. Y esto se debe ante todo a que paró en gran medida el transporte terrestre, pero ante todo el transporte aéreo, que dijimos que es el mayor productor de gases con efecto invernadero y que prácticamente varios vuelos han sido anulados, ¿no? Pero si nos recordamos de la crisis de 2008, la subprime crisis, ahí tuvimos una disminución de dióxido de carbono también en un 1.45%, así, en 2008-2009. Igual porque paró la actividad económica. Esto que las emisiones disminuyen por parar la actividad económica no se puede tomar como un adelanto. ¿Qué pasó en esta crisis de 2008? Ya en 2010, empezando la recuperación, tenemos un aumento de 5.9% de emisiones de dióxido de carbono. O sea, ya lo que se había disminuido en 1.4% se rebasó muchas veces. Entonces, ahora podemos esperar un efecto semejante si no se toman medidas adecuadas para llevar a cabo la recuperación por una vía baja de carbono y una vía verde. Bueno, pero en cada crisis tenemos que ver una oportunidad para reorganizar la economía con criterios de sostenibilidad, encontrar una salida verde al actual momento. De hecho, la palabra china de crisis es igual a oportunidad. Deberíamos de ver qué podemos aprender y qué podemos evitar. Tenemos que incorporar algunas soluciones sostenibles a prueba de clima, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer las sociedades resilientes, prepararnos de mejor manera posible para el futuro, para las futuras generaciones, ¿no? Ya saben que el desarrollo sostenible nos indica que no tenemos que afectar los intereses de las futuras generaciones. Entonces, estas ideas, estos planes relacionados directamente con la sostenibilidad deben de estar integrados en los planes amplios de recuperación post-COVID. Algunas acciones claves serían generar nuevos empleos y negocios a través de una transición verde y justa mientras se acelera la decarbonización de todos los aspectos de la economía. O sea, centrarnos a las actividades limpias, actividades bajos de carbono, usar transporte limpio, usar métodos de producción limpios, crear nuestros planes de desarrollo sustentable a mediano y largo plazo con la participación de las comunidades involucradas como agentes activos en las etapas de planeación, implementación, monitoreo de los resultados, o sea, fortalecer la gobernanza. Si participan las comunidades en todas sus etapas, en las ciudades, a nivel municipios, a nivel comunidades pesqueras, comunidades agrícolas, ellos saben bien qué es lo que afecta a su región y cuál sería la vía adecuada para desarrollarla para no afectar precisamente los elementos de los ecosistemas que garantizan su sobrevivencia, su nivel de vida y su salud. Cambiar las economías de gris a verde con el uso de financiamiento público para hacer las sociedades más resistentes, más resilientes. Los fondos públicos tienen que tener como prioridad
proyectos que ayudan al medio ambiente, al clima, favorecer la energía renovable, transporte público limpio, edificios inteligentes, todas las acciones que ya están especificados en todos los investigaciones científicas. Por ejemplo, los paneles solares ya disminuyeron muchísimo de valor y pueden hacer una competencia, inclusive a nivel comercial, a la energía convencional. Considerar los riesgos y las oportunidades para cada economía en particular, aprovechando el financiamiento, la transferencia de tecnología, la cooperación para el desarrollo. Aquí sería que cada economía, como se basaron los compromisos en el Acuerdo de París, vea sus fuerzas, sus debilidades, o sea, haga una FODA a nivel nacional, vea dónde podría enfocar su crecimiento en estas nuevas vías y recurrir a las fuentes de financiamiento, que ahorita tenemos muchas fuentes de financiamiento que benefician los proyectos verdes por medio de la cooperación de desarrollo, finanzas verdes, todo lo que mencioné antes, y por supuesto trabajar juntos como comunidad internacional para combatir COVID-19 y el cambio climático. Por eso también es muy importante a realizar en tiempo y forma las cumbres internacionales que tenemos atrasados y llevar las opiniones a estas cumbres internacionales no solo a los gobiernos, sino que los representantes de los gobiernos lleven las opiniones a los integrantes de sus sociedades mediante la toma de las opiniones, foros comunitarios, etcétera, promover la gobernanza. Y vamos a terminar con la idea que el mundo en la era post-COVID-19 no es para recuperar la normalidad que nos hundió en esta crisis y acelera el cambio climático. La transición es para producir grandes transformaciones en lo social, político, económico, tecnológico y cultural. Pero para convertir este potencial en realidad es necesaria una amplia cooperación a nivel nacional, gobierno, empresas, sociedad, mujeres, jóvenes, academia y a nivel internacional, regiones y países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ivanova. Muy interesante, muy importante el mensaje que nos deja. A pesar de las dificultades que usted señala, pues también nos da una ventana de optimismo y una vía para buscar una solución al grande problema que enfrentamos ahora combinado con el COVID o el cambio climático, ¿no? Abriríamos una sesión de preguntas. Si gustan, por favor, marcar una manita ahí para ver cómo vamos dando la palabra para que, por favor, aprovechemos a preguntar a la doctora. Doctor Francisco Vargas, sí, sí. ¿Dónde trabaja exactamente? ¿Ella es académica? ¿De dónde es? De la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Okay? ¿Es académica ahí? ¿En qué facultad o carrera? No sé. Bueno, está en el Centro de Investigación APEC y es catedrática del Departamento de Economía, entiendo yo. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta por ahí? Yo capturé casi el 80% de lo que planteó así rápidamente, pero no sé si les entregó un resumen para también pues enriquecer lo que tengo y hacer mejor la nota. ¿No les entregó? Bueno, en el Inter tal vez nos podría compartir algo la doctora, ¿verdad, doctora? Bueno, si desean, con todo gusto les puedo compartir la presentación y también un escrito sobre el tema que se hizo por la Fundación Friedrich Ebert, que son varias publicaciones sobre cambio climático, COVID y otros temas relacionados con COVID. Ya pueden encontrar algunas partes de lo que hablé y otras partes desde el principio están basados en el 5º informe evaluativo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Pues a mí en lo particular me sirve mucho para la nota que debemos de publicar
en el portal de la Universidad de Sonora y nuestras redes de la misma universidad. En mi caso hago yo la nota correspondiente y si usted, Francisco tiene mi correo, es muy fácil, jesus.rubio@unison.mx. Le agradecería un texto, ¿sí? Capturé casi el 90% de su plática así rápidamente en el teclado, pero bueno, si usted me apoya con un texto, pues sale más preciso toda la nota, ¿verdad? Yo se los envío al doctor Francisco Vargas. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Gerardo Franco. Buenas tardes. ¿Escuchan? Muchas gracias. Muy interesante la plática, la verdad me gustó mucho. Y mi pregunta es, ¿qué acciones a nivel local, por ejemplo, en una ciudad pequeña, se han encontrado como de mayor efectividad a la hora de la cuestión de desarrollo sustentable? Y también si hay algún libro sobre sustentabilidad que usted pudiera recomendar como para empezar a conocer más del tema. ¿Le interesa alguna publicación sobre sustentabilidad y cambio climático? O le puedo recomendar varios escritos sobre esto. Algunos míos se los voy a enviar igual al doctor Vargas para que se los comparta. Supongo que está en contacto con ustedes. Y en cuanto a acciones a nivel local que han tenido efecto, bueno, hemos realizado un estudio, por ejemplo, para la ciudad de La Paz con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se vieron todas las medidas de mitigación que se pueden tomar y también algunas medidas de adaptación, ¿no? Aquí el elemento clave fue el agua, ¿no? Entonces se tomaron medidas para reforzar una planta de aguas tratadas. También había una política errónea en la entidad que se estaban pavimentando los arroyos y de hecho la mayor parte del agua que venía con los ciclones se iba directamente al mar y todavía se va de hecho, pero se iba como 88% y el Estado se está alimentando con agua solamente por medio de acuíferos subterráneos. Entonces es muy importante que se propicie la penetración del agua a los mantos subterráneos. Esto fue una medida que se recomendó y que fue implementada por el gobierno junto con algunas organizaciones no gubernamentales, que fue reforestación de los arroyos. En vez de pavimentar los arroyos, se emprendió su reforestación con flora endógena. Y esta reforestación tuvo dos impactos, ¿no? Primero, secuestrar dióxido de carbono del aire, como los árboles lo hacen, y segundo, propiciar la penetración del agua a los mantos subterráneos. Otros efectos que se han visto, bueno, otros resultados de los estudios también con financiamiento del mismo Banco Interamericano, por ejemplo, fue recambio de los recubrimientos de las calles de cemento a concreto hidráulico, porque el cemento no propicia la penetración del agua a los mantos subterráneos y además acumula el calor, no refleja el calor. Y el concreto hidráulico primero propicia la penetración del agua y luego está reflejando el calor. También el recambio de focos a focos ahorradores en las calles, ¿no? Algunos de los elementos. Otras cosas de trabajo con las comunidades, ¿no? Por ejemplo, las comunidades pesqueras que han visto en el municipio de La Paz, las comunidades pesqueras. Primero lo anunciaron nuestros investigadores, pero también lo habían notado ya las comunidades pesqueras y esto fue muy gratificante, tanto con comunidades agrícolas como con pesqueras, que lo que daban nuestros pronósticos de los especialistas, de los académicos, ya estaba coincidiendo con las observaciones en la práctica, en la realidad. Por ejemplo, el pez sierra, que era la especie tradicional de captura de los pescadores en el municipio de La Paz, ya estaba escaseando mucho porque se trasladaba al norte por el calor del agua. Sin embargo,
sí todavía había pez guachinango, que sí venía del más sur, pero este pez necesitaba otros artes de pesca. Entonces ya se les apoyó a las comunidades con ciertos recursos financieros, etcétera, para que recambien sus artes de pesca, sus lanchas, y a algunos se les dio una capacitación, ¿no? Para que de las actividades pesqueras puedan transitar a algunas otras actividades, como turismo alternativo, buceo, avistamiento de ciertas especies, etcétera, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias. sí le agradecería lo que me mencionaba de la bibliografía. Sí, por supuesto, con todo gusto. Gracias. Doctora Marilena Robles. Buenas tardes a todos y a todas. Pues primero felicitar a la doctora por su excelente conferencia, la Gracias. cual obviamente agradecemos muchísimo. Es para nosotros un honor, ¿verdad?, tener a una personalidad con tanta experiencia en el tema y que nos regala parte de su conocimiento y su trabajo en este segundo coloquio internacional de estudios de posgrado de la Universidad de Sonora y particularmente de nuestra división, la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Escuchaba con muchísima atención, ¿verdad?, su conferencia y me quedé con dos conceptos. Uno de ellos, pues, lo responde un poco al momento de atender la inquietud de quien me antecedió. Y el segundo tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, que lo mencionó en alguno de los momentos en los que usted exponía. Y sumaría entonces el tema de el turismo, que fue mencionado también en el transcurso de la conferencia en varias ocasiones, y tomaría el concepto de turismo y el tema de ciudadanía o la participación ciudadana. Me llevaría estos dos conceptos al capítulo que a nivel internacional se está atendiendo en este tránsito de la pandemia, de la pospandemia también, y qué cosas se visualiza para estos dos grandes temas que obviamente están muy relacionados y obviamente están muy relacionados con el cambio climático. El turismo es más que dependiente, ¿no?, de los patrimonios turísticos en general, y cómo se visualiza este capítulo a nivel internacional. Y obviamente quisiera saber si desde un subcapítulo, unas estrategias, alguna planeación, o cuál es el análisis y la proyección que se alcanza a visualizar para México. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su opinión sobre la presentación y por supuesto estos temas son muy importantes. Primero, la participación ciudadana es una parte de la gobernanza que queremos desarrollar, de que la planeación de todas las actividades, el desarrollo sustentable se lleva a cabo no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, o sea, que se toman en cuenta todas las inquietudes, todos los deseos de las comunidades, tanto para planear las actividades más idóneas para su localidad, como que ellos sean partícipes activos en estas actividades y también para que puedan monitorear los resultados y pedir cuentas si estos resultados no se dan. Solamente teniendo estas comunidades activos y como participantes
en las actividades que se desarrollan podemos garantizar el éxito de estas actividades. En este sentido, es muy importante de que empoderemos las comunidades, de que los ciudadanos se sientan empoderados para participar en todas estas acciones. Y para llegar a esto, llegamos a un otro tema, que es la concientización o la educación ambiental o la educación para el cambio climático. Porque muchas veces, si las integrantes de la comunidad no saben los impactos que genera el cambio climático o qué provocaría para ellos los impactos sobre una especie de biodiversidad, ellos no pudiesen tomar las decisiones adecuadas o participar de la manera adecuada. Por ejemplo, una vez mis alumnos de posgrado me pidieron darle una pequeña plática a sus mamás, abuelitas, etcétera, señoras que no sabían casi nada del tema, era muy interesante, pero lo importante era que después vinieron y me dijeron, mira, mi abuelita ya no tiene la televisión prendida todo el día, porque ya sabe que esto daña la atmósfera y no está bien, o sea, si la ves, la ve, pero no puede ser allá como en trasfondo todo el día. Y mira, mis papás ya no tienen el aire a 20 grados y se tapan con una cobija, sino tienen el aire a 25 grados y se tapan solo con una sábana, ¿no? Muchas veces las personas no hacen acciones porque no conocen a qué contribuyen estas acciones. Por eso es muy importante su participación, su empoderamiento, pero también su concientización y la educación en este sentido, compartirles los conocimientos adecuados. Y relacionándonos con el turismo es una actividad de las más relacionadas con el cambio climático. Entonces, hemos en el panel intergubernamental del cambio climático, precisamente por primera vez en el 5º informe evaluativo, se integró un capítulo sobre el turismo precisamente, y ahorita en el 6º informe también se está trabajando sobre el turismo, porque el turismo es muy importante para varios países en vías de desarrollo, pero también para varias comunidades, ¿no?, que ni siquiera saben a veces que protegiendo una especie o protegiendo los bosques pueden obtener más recursos inclusive para su vida que deforestando o que matando, por ejemplo, estas especies. En Baja California Sur hay un ejemplo muy representativo de un rancho cinegético de borrego cimarrón. El borrego cimarrón estaba en peligro de extinción y los mismos rancheros lo estaban cazando para comérselo, ¿no? Ahora el ejido Bonfil tiene asignada exclusividad de esta actividad cinegética, que es una especie de actividad ecoturística. Ellos dan tours a los cazadores que vienen. Supongo que todos saben que es rancho cinegético, ¿no? Se da permiso a cazar 1 o 2 animales al año. Y los mismos integrantes del ejido, ¿cuánto cuesta un permiso? Cuesta de 80 a 100 mil dólares según la cornada del borrego. ¿Qué borrego se va a cazar? El que indican los rancheros. ¿Cuáles tienen la mayor cornamenta? Los más viejos. Entonces no se afecta la especie, el ejido tiene mayores ingresos y los turistas quedan contentos, no se daña la naturaleza, ¿no? Y esto... hay muchos ejemplos de este tipo, cuando podemos conjuntar todo lo de cuidado de la naturaleza, el desarrollo sustentable y el bienestar de las comunidades. Tenemos que ir en esta dirección. También para el turismo en general. Ahora, por ejemplo, en Cabo San Lucas hay otra vez 75% de ocupación. ¿Qué han hecho los hoteles? Han hecho unas medidas de sanitización muy fuerte, han promovido esta certificación en punto limpio, varios cambios, ¿no?, en su mercadotecnia, en la transportación de los mismos turistas, en las áreas de albercas, etcétera, sana distancia, y veo que están consiguiendo de superar los efectos graves, inclusive ahora en medio de pandemia, aunque con dificultades, ¿no?, por supuesto,
y están tomando muchos medios para la época post-pandemia, cuando muchas de las cuestiones, por ejemplo, las ventas en línea, el acceso personal a nuestros útiles dentro del cuarto, el control de la televisión, el control del aire, etcétera, va a quedar restringido al cliente. O sea, son varias cosas que se hacen en este sentido. Hemos estado en congresos sobre turismo y COVID, entonces es punto y aparte. Puedo hablar 1 hora sobre eso, pero ya mejor paro. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Muy agradecidos por sus palabras y les pido disculpas a los amigos que están levantando la mano, pero el tiempo se nos terminó. Un abrazo muy agradecido y un gran aplauso. La directora de la división, la doctora Marilena Robles, fue la que te agradeció también que hayas aceptado estar con nosotros y esperamos que en el futuro podamos seguir contando con más visitas tuyas para profundizar en esto. Muchas felicidades. Compárteles, por favor, mi correo. Sí, con mucho gusto. Yo les comparto. Hay una grabación para los interesados y también el material que nos envíes lo pondremos a la disposición. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Gracias, doctora. No, muchas gracias. Un abrazo.